Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Empezamos 2018. Como lo hemos anunciado, está con nosotros la congresista Úrsula Letona, vocera de la bancada de Fuerza Popular. Evidentemente, el tema de hoy tiene que ver con el balance de lo sucedido ayer en el Congreso de la República. Hoy amanecimos con declaraciones del presidente Vizcarra, que señalaba que confiaba en que el Congreso cumpliría con lo acordado el día de ayer. Hay, por otro lado, críticas a la presentación del premier César Villanueva, que no fue del todo claro. Hay constitucionalistas que todavía no entienden bien dónde estuvo la sustentación de las políticas de Estado. En fin, el punto es que queda, y esto lo digo a título personal, queda una suerte de sensación de que aquí todavía no se ha llegado a ningún acuerdo real y que tampoco se ha zanjado el enfrentamiento político. Queda esa sensación. Y queda esa sensación porque el día de hoy hemos escuchado declaraciones de la señora Keiko Fujimori cuando reconoce que dentro de su bancada hubo un voto de confianza, pero continúa con las críticas hacia el gobierno del presidente Vizcarra. Y queda también esa sensación cuando escuchamos de uno y de otro lado que si se puede, o por lo menos no está claro si se van a cumplir los plazos, si vamos a un Congreso bicameral, si habrá referéndum o no. En fin, hay un balance y un análisis que hacer, un análisis serio que hacer, porque estamos entrampados en una discusión política y me tomo solo 30 segundos para esta reflexión. Y la verdad, es cierto también que estamos dejando de seguir una agenda nacional importante. La seguridad, la educación, el empleo, los cambios económicos, el sistema de justicia. Y aquí hay una responsabilidad de estos dos poderes, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, de finalmente llegar a un consenso, no llegar, pero definir escenarios sobre los cuales se pueda trabajar. Úrsula Letona está con nosotros y yo le agradezco que nos acompañe una vez más en el programa. Úrsula, bienvenida. Buenas noches, Mávila. Encantada de estar aquí contigo. La primera pregunta es una pregunta que le hacía ayer a Lourdes Flores Nano. Ayer termina, se vota, ya luego hablaremos de la votación de Fuerza Popular, pero ¿cuál es el compromiso que queda formal del Congreso de la República respecto a las reformas solicitadas por el Ejecutivo y a la posibilidad del referéndum? ¿Esto se va a respetar? ¿Hay un acuerdo formal o todavía el Congreso tiene temas que evaluar? Por supuesto. A ver, en primer lugar, lo de ayer ha sido una decisión para otorgar la confianza al Poder Ejecutivo respecto de dos políticas de Estado que creo que todos compartimos y que no había margen para denegarlas, porque en el entendido que ambas políticas de Estado buscan un país mejor y son temas abstractos, creo que ese fue el generales y ideales que todos compartimos. Estamos hablando de corrupción y defensa de la institucionalidad. Y justamente en defensa de la institucionalidad es que vamos al otro tema. Y en las democracias no existen cronogramas, no existen plazos, no existen prohibiciones de mejorar los proyectos. Entonces, en esa lógica es que nosotros entendemos, y así lo discutimos profundamente en la Junta de Portavoces, es que la Constitución nos impedía tomar un acuerdo sujeto a plazos. Porque la independencia de poderes no puede estar sujeta a plazos. Y en segundo lugar, es porque la institucionalidad nos exigía hacernos respetar como primer poder del Estado y legisladores encargados, según la propia Constitución, de hacer las reformas constitucionales. Entonces fue por eso que no se colocaron ni plazos ni fechas. ¿Y este es el documento? ¿Este es el documento de la propuesta que se iba a ver en el Pleno? Por supuesto. Este es en el que suscriben ahí todos los portavoces. Acá está mi firma. Entonces, en ese documento, que es el que se somete finalmente a votación ayer, porque algo que señalaba Raúl Ferrero anoche decía, no se ha leído lo que se ha votado. Normalmente se vota y se dice, bueno, el Congreso ha tomado la decisión de apoyar esto y leer un texto. Esto se leyó. Ya, esto se leyó, pero aquí no se habla de referéndum. Y se hizo referencia al oficio del premier. Lo que pasa es que la cuestión de confianza constitucionalmente se sustenta en el Pleno y por eso es que se invita, para corregir el error, al premier para que él pueda ir a sustentar y no permitir que se haga la convocatoria a legislatura extraordinaria, porque estamos en sesión permanente. Sí. Entonces, corregido el error, el premier sustentó. Para eso el premier remitió un oficio. Y es el propio premier, el señor César Villanueva, que
lejos de la actitud confrontacional que vimos ayer en este oficio, él mismo señala, suscribe que los proyectos de ley, o sea, la cuestión de confianza no está sujeta a los proyectos de ley. La cuestión de confianza se sustenta en dos políticas de Estado. Y además señala expresamente en el 5º párrafo que la cuestión de confianza se encuentra exceptuada de las prohibiciones establecidas en el artículo 86 del reglamento. Para quienes nos están viendo y no están al tanto de esta hermenéutica parlamentaria, lo que quiere decir es, oye, yo no estoy pidiendo cuestión de confianza sobre 4 proyectos, yo estoy pidiendo cuestión de confianza sobre 2 políticas de Estado. Teniendo todos esos documentos como parte del acervo documentario, es que fuimos a tomar este acuerdo. En paralelo, el Congreso va a continuar el debate. El único cronograma que debería tener una reforma constitucional es la profundidad del debate, porque justamente esa profundidad nos va a permitir llegar a mejores reformas. La bicameralidad merece una reflexión profunda. Todas las bancadas hemos firmado un acuerdo en la Junta de Portavoces para que nos acotemos a un cronograma. Y ese cronograma lo estamos respetando, vamos a seguir. ¿Y ese cronograma es el que vence el 4 de octubre? Sí, sí. Es decir, digamos, una cosa es el voto de confianza, pero sí hay un compromiso de cara a la población del Congreso de sacar estas reformas el 4 de octubre, de modo que puedan ser incluidas en el referéndum o la posibilidad del referéndum, porque también se dice que habría la intención de dilatar el cronograma, de modo que no se llegue a tiempo para incluirla en el referéndum y más bien el Congreso apruebe esto a través de 2 legislaturas como corresponde a una reforma constitucional. Yo lo que creo, Mávila, es que se dice mucho, pero a la hora de el debate, que es nuevamente lo que yo creo que en defensa de la Constitución debe ser lo único que marque la agenda, la profundidad de ese debate, es que tenemos que ser conscientes que nos hemos comprometido a respetar un cronograma para el debate de estos 4 puntos. Finalmente, lo que resulte siendo aprobado es fruto del consenso y no va a poder ser señalado una fuerza política, porque ninguna de las fuerzas políticas representadas en el Congreso tenemos mayoría como para aprobar esta clase de reformas, necesitan 67 votos. Entonces yo creo que hay que seguir con el debate. Hay que seguir con el debate, hay que empujar, hay que priorizar. Lo hemos estado haciendo, no son temas nuevos, lo dijimos lamentablemente, y yo creo que ahí es donde ha estado el problema el día de ayer, de esta crispación de ánimos, es que el mensaje del Premier fue sumamente confrontacional e incluso hubieron inexactitudes que habíamos subsanado el día lunes en la reunión de Palacio y que habíamos podido explicar. Por ejemplo, el tema de los famosos 40 días. Se señala que el Congreso ha tenido encarpetados 40 días estos proyectos. Eso es falso. Los proyectos no han estado encarpetados. El presidente Salaverry, porque esos plazos, esos 40 días se cuentan desde el 28 de julio, que el presidente dio el mensaje a la Nación y dijo, entrego estos proyectos. Pero eso no es verdad. Los proyectos llegaron después, como una semana después, porque requerían el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Luego de eso, el presidente Salaverry, estando en receso, lo que hace es oficiar a todas las instituciones. Y una vez que se instalan las comisiones, como lo debía saber el Premier, y estoy segura que lo conoce, es en la quincena de agosto. De la quincena de agosto a la fecha, la Comisión de Constitución, presidida por la congresista Bartra, en 22 días ha sesionado 12 veces para ver este tema. 12 veces. Con sesiones, no como dicen que nos quejamos que sean maratónicas, no. Sesiones a las que estamos acostumbrados, Mávila, de 10, 12, 14 horas. Ese tema se tocó. A lo que quiero llegar es a que esta fue lo que ocurrió ayer, a esta crispación. Fue una reacción emocional contra este discurso que ustedes consideraron beligerante del Premier. ¿Fue una reacción emocional que escapa a lo racional? No, yo lo que creo ¿O se sienten traicionados por el Premier, que dijo una cosa? Por eso era importante entrar en detalle sobre lo que pasó el lunes y entender qué cosa se dijo en esta reunión el lunes, que calmó los ánimos y que no se condice con lo dicho por el Premier ayer para poder entender. Claro, nosotros tuvimos
el mensaje del Sí, domingo, el domingo, muy confrontacional, un presidente que se refirió a hechos de corrupción de hace 18 años que se originaron con los Vladivideos, que yo por supuesto condeno, pero se saltó la corrupción de Toledo, de Ollanta, la corrupción del mismo señor Kuczynski, para caer en la corrupción de los CNM Audios. Incluso dirigiendo esta corrupción, una corrupción selectiva para él, obviando regímenes corruptos y propiciando este escenario de confrontación extrema. Puedo Al entender día que lunes, lo de los 18 años atrás ustedes digan, nos está atacando directamente. yo no, Pero está- Mávila. Ok, Yo no, Mávila, porque por yo... el tiempo, porque además Sí, no era parte. Además, yo he dicho claramente, una cosa es el gobierno del presidente Fujimori y las buenas cosas que se hicieron, y otra cosa es todo lo malo que sucedió. Claro, pero cuando dice que el presidente también se refirió selectivamente a los CNM Audios, Claro, ¿ustedes saltó. asumen ese pasivo? Es decir, ¿creen que eso fue para la bancada fujimorista directamente? Yo lo que creo Fue- es que lo que buscaba es con mayor vincular, es decir, vincular la corrupción con nosotros. Y no es la primera vez, Mávila. Y no es la primera vez que se intenta hacerlo. Porque el día lunes que estuvimos, que nos recibió el presidente de la República, nos recibió el premier, nos invitaron café. Entonces, Yo le escuché lo del café ayer, entonces, Sí, claro, le la escuchaba verdad. hablar mucho del café. o sea, cuando una y persona te invita a su casa, te invita a café, te dice, Mávila, no Bueno, quiero pero somos- cerrar tu congreso, no quiero cerrar tu centro de trabajo, Claro, no a ver. quiero que dejes de hacer tu trabajo, quiero que corrijas los proyectos. Entonces tú dices, vamos, ¿qué pasó ayer? Entonces ves un presidente que en cámaras te dice la vela verde y también tienen exactitudes, como el tema de los 40 días, por ejemplo, y al día siguiente te dicen, no, yo no voy a cerrar el Congreso, soy un demócrata, yo voy a dejar que ustedes hagan su Y trabajo. cuando él dijo, yo no voy a cerrar el Congreso, en algún momento le preguntaron, entonces, ¿por qué el tema está en la agenda pública? ¿Por qué se presentó una cuestión de confianza? Porque cree que había que conectar con la población, o sea, desvió un poco la respuesta, que creía que era necesario conectar con la población, porque la población reclamaba que esto vaya a referendo. Entonces, de verdad que la reunión fue una reunión franca, honesta, donde varios voceros le manifestamos no solamente la inexactitud de sus Pero declaraciones. el presidente dijo, yo estoy planteando una cuestión de confianza porque debo conectar con el pueblo que quiere dijo referéndum. que había que propiciar que estas reformas vayan a referéndum para que la población que así lo exigía tenga la certeza que estamos avanzando en esta clase de reformas. Ok, pero para eso se le podría haber retrucado y haberle dicho al presidente, bastaba con un mensaje exhortando al Congreso a que por favor, ante el clamor popular, apresurara. No, es No más. había que usar la prerrogativa de la... Nosotros creemos, y se lo hemos dicho ese día, que era hasta irresponsable plantear una cuestión de confianza en el escenario que propicia que extremistas, grupos radicales o movimientos radicales tomen esto, como lo hemos visto el día de ayer por parte de la izquierda, como una situación en la cual se reclama una nueva constitución, se establece que no vivimos en una democracia, empiezan con esta selectividad democrática y la verdad es que se lo dijimos en el mejor ánimo de alinear intereses. Pero el día miércoles llega el premier Villanueva y hace exactamente lo mismo, no sé si porque vio las cámaras, no sé si porque ese era el plan. En realidad no terminamos de entender cuál ha sido el juego, porque el premier fue muy confrontacional y repitió aquellos temas que nosotros habíamos considerado inexactos del mensaje del presidente y que habíamos logrado aclarar con amplio detalle en la reunión del lunes. Entonces, si el premier Villanueva estuvo en la reunión del lunes y nosotros, los voceros, le aclaramos cuál era la dinámica, que él de hecho conoce, entonces la Es verdad es congresista. que, claro, entonces en realidad es que no terminamos de entender. Y eso ha sido lo que ayer ha indignado no solo a los congresistas de Fuerza Popular, sino de varias bancadas y se manifestó en la Junta de Portavoces. Por eso es que en el documento nos hemos cuidado lo más posible de hacer que ese texto se contraste con lo que dice la Constitución, que es que los congresistas
hacemos reformas constitucionales, ese es el mandato. Los congresistas no tenemos cronogramas ni plazos. Las reformas constitucionales, el único derrotero es la profundidad del debate. En esa lógica es que hemos aprobado este documento y se ha votado. Y finalmente lo que hemos hecho es decir, hoy vamos a continuar. Hoy día ha habido muchísimas críticas a la presidenta de la Comisión porque no de se Constitución, sesionó, con quien me solidarizo, porque la verdad el cargamontón es brutal, los memes, los Ahora, insultos. la lectura es inevitable, ¿no? La lectura es, el presidente habla el domingo, vemos una jornada maratónica el lunes procesando, digamos, el debate, las reformas, la discusión, viene el día de la votación y claro, la sola imagen de la Comisión de Constitución, uno dice, ¿qué pasó? Es que primero, las comisiones no sesionamos los jueves. Los jueves es un día de pleno. Hoy día no ha habido pleno porque no hay dictamen. No hay dictamen para sesionar. Hemos tenido 2 plenos en la semana. Y tercero, porque la presidenta de la Comisión de Constitución, y nuevamente, Rosa, mi solidaridad, es la presidenta de la Comisión Lavallato. Y hoy día ha presentado el informe final. Ha tenido una sesión larga y ha presentado el informe final. Además, hoy día el Congreso ha sesionado la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Muchos de los congresistas abogados que están en la subcomisión de acusaciones constitucionales son miembros de la Comisión de Constitución. No teníamos el quórum reglamentario. Entonces, yo creo que hay que dejar de lado la especulación o al menos preguntarnos. Yo he escuchado hoy día comentarios muy fuertes contra la congresista Bartra, que la verdad es que te bajan la llanta porque tú dices, oye, estamos trabajando, es más, mañana hay Comisión de Constitución. Mañana hay Comisión de Constitución, de hecho va a ser larga porque hay 3 invitados y vamos a seguir discutiendo la bicameralidad. Entonces, yo sí creo que es bien importante que podamos tener en cuenta que el Congreso está haciendo su trabajo, que estas son reformas importantes y que como tales merecen de nuestra parte la mayor y absoluta reflexión. Una última pregunta antes de ir a la primera pausa que tenemos que hacer. ¿Va a haber referéndum? ¿La gente va a poder votar los textos que sean producto de este consenso de debate parlamentario? La idea es que el presidente pueda llevar los proyectos que se aprueben en primera votación a referéndum el 9 de diciembre. No es el 8 como lo anunció. No el 8, claro. El es 9, el 9, esta fecha también está aclarada. Y en los sitios incluso donde no haya segunda vuelta, porque no es garantía que haya segunda vuelta en todas las regiones. Ahora, entonces el compromiso adquirido, y aquí lo dejamos claro, digamos, para poder ir aterrizando puntos, el Congreso se ha comprometido a continuar con el debate de las reformas, ¿no? A cumplir el cronograma y finalmente a que éstas puedan ser sometidas, entregárselas al presidente para la convocatoria al referéndum que sería el 9 de diciembre. Entonces, el país puede contar con ello. Ya ese es algo que está en el horizonte y que los peruanos podemos dar por sentado. Claro, son compromisos políticos respecto de los cuales es indispensable el consenso. No va a ser posible llegar al cumplimiento de esos compromisos si no tenemos el acuerdo de la totalidad de las bancadas, si es que al momento de votar no van los congresistas, si es que no logramos cerrar los debates o si no participan en los debates. Correcto, estamos hablando de acuerdo y el día de ayer sorprendió esta votación dividida de Fuerza Popular, pero sobre eso hablamos en el siguiente bloque. Vamos a la pausa y regresamos con Úrsula Letona. Continuamos, esta es una entrevista con Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular. Vamos a hablar ahora un poco de Fuerza Popular. A ver, hay algunas críticas circulando en Twitter. En este momento dicen, Úrsula Letona habla de apoyar el debate, pero por ejemplo lo frustró cuando recibió una llamada telefónica y dijo abstención. Y creo que están las imágenes, las hemos preparado en Switcher para verlas. Ese día la abstención fue bloquear, porque luego usted ha justificado esto diciendo que no se había cumplido con una formalidad. Y la sensación está en que a veces el Congreso hace eso. Se apegan y nos explican y nos enredan, sobre todo, ¿no?, a quienes no somos duchos, como ha dicho usted en la hermenéutica parlamentaria, pero nos queda la sensación de que aquí no, pues acá hay una confrontación de poderes permanente y que usted recibió el telefonazo y dijo, se abstienen todos, piña, se van. Bueno, en primer lugar, te voy a contestar la pregunta de por qué votamos distinto.
Fue un acuerdo el día de ayer de votar de acuerdo a lo que cada uno entendía del debate, comprendía del documento que firmamos, que lo circulamos entre los 130 congresistas en nuestras nuevas iPads, que ya está a cero papel el Congreso. Entonces circuló este documento y por lo tanto cada congresista tuvo libertad. En mi caso yo me abstuve porque entendía que había trabajado este documento y que por lo tanto en el escenario que aún no me genera confianza, no termino de leer qué es lo que está planteando el Ejecutivo, es que preferí dar mi voto en abstención. ¿Por qué cree que está planteando el Ejecutivo? Yo creo que este ánimo de confrontación constante puede tener un trasfondo de otro tipo. ¿Cuál? En primer lugar, y creo que es el más importante, y hacías referencia tú al inicio, es que toda esta confrontación está llevándonos a olvidar, a dejar de lado, a no hacer nada. ¿Es la cortina de humo a la que aludió Keiko Fujimori? A 6 meses del gobierno del señor Martín Vizcarra respecto de la agenda sobre los verdaderos problemas del país. En la sierra y en la selva del Perú, para quienes me están viendo, el 55% de nuestros niños, Mávila, tiene anemia y desnutrición. No se hace nada. En el país, la mayor muerte de niños en épocas de invierno son por neumonía, porque la atención primaria, es decir, las postas y centros de salud, es deficiente. Un resfrío termina siendo una neumonía. No hay ninguna reforma en ese sentido. Ahora, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, esta agenda de confrontación le ha permitido al Poder Ejecutivo desviar la atención respecto de estos aspectos que para mí son sustanciosos. Es una maniobra política. Están usando políticamente este tema para que no una gestión defectuosa. Una cuestión que todavía no arranca. O sea, yo recién voy a revisar. ¿Para ganar tiempo y ordenar el gobierno? Ojalá que lo organicen, ojalá que empiecen a gobernar. Porque si nosotros no nos ponemos las pilas y no empezamos a gobernar de una vez, o sea, si el Ejecutivo no empieza a hacer reformas, el Perú va a entrar en una recesión, vamos a dar lugar a los extremistas. Y de otro lado, Mávila, el tema de fondo, que también hay muchísimos temas que han quedado en el tintero respecto del Poder Ejecutivo que no se han aclarado. El caso de la vinculación del partido de gobierno con el señor Cavazza, el caso de la vinculación del partido de gobierno y de alguno de sus miembros con el señor Camayo, que tampoco hemos recibido una respuesta, y otros temas que van vinculados a investigaciones que involucran a ministros y exministros del régimen actual. A ver, pero ahí también podríamos nosotros decir que el fujimorismo excluye a Héctor Becerril del informe de Pacori por los audios CNM y que por lo tanto también se está blindando a un congresista. Entonces, blinde el Ejecutivo y blinde el Legislativo. Pero nuevamente, Mávila, y qué bueno que traigas a colación este tema. Porque no es, o sea, en el caso de Fuerza Popular, y yo lo he dicho como vocera, nosotros no blindamos a nadie. Este caso del señor Becerril, y lamento que la congresista Glave, que el congresista Gino Costa mientan y hagan esta política de la posverdad en base a falacias. El informe del congresista Pacori, que ha sido entregado hoy, en el último día del plazo. Entiendo que es un caso complejo, pero el congresista ha esperado el último día para entregar un informe respecto de los 6 consejeros y del señor Inostroza. Sí. No está comprendido el congresista Becerril. El congresista Becerril tiene otro expediente cuyo ponente tampoco es un miembro de Fuerza Popular, es el congresista Vázquez de Alianza por el Progreso. Esa acusación constitucional contra el congresista Becerril está en trámite. Es falsa que ha sido archivada, es falso que haya sido excluido. Lo que se ha hecho es que en el trámite de la denuncia que tiene a su cargo el congresista Pacori, se ha considerado que no se le puede acusar constitucionalmente al señor Aguila, al ex consejero Guido Aguila, por haber propiciado una reunión entre el congresista Becerril y el señor Morales Parragués, el ex consejero. Pero el informe sí dice que el ex consejero cometió infracción constitucional por organizar encuentro con el congresista Becerril y ex magistrado. Lo dice, pero lo que ha concluido el pleno de la subcomisión a propuesta del congresista Velázquez Quesquén es que ese hecho, si hubo o no reunión, está en este expediente. Y que cómo vamos a acusar constitucionalmente a alguien
al señor Aguila por ese tema si este expediente, que es el principal, del congresista Becerril, el actor principal en la supuesta reunión, todavía no ha sido resuelto. Entonces, lo único que han hecho es retirar ese extremo. Todos los extremos, todas las acusaciones constitucionales, la inhabilitación, los delitos han seguido su trámite. ¿Sigue en curso? Sigue es decir, en curso. El señor Becerril todavía está sometido a investigación. Tiene una investigación constitucional respecto de la cual Fuerza Popular no es ponente, es el congresista Vázquez, y él tiene que afrontar esta investigación y el trámite de la misma. Es falso que se le haya excluido, es falso que se haya archivado. Yo sí quiero hacer un llamado a la prudencia, esta actitud reiterativa del congresista Costa de mentir o de argumentar falacias para... No voy a señalar con qué fin, no voy a señalar con qué fin. Porque me parece que es entrar en la misma dinámica que ellos y de la congresista Glave, de mentir y de argumentar falacias para perjudicar al congresista Becerril, que sigue con una acusación constitucional y que la veremos en los próximos días. Obviamente una persona que está siendo investigada, que cuenta con un respaldo o que pertenece a una fuerza mayoritaria del Congreso, uno está... Pero nosotros, está bien, pero ¿no? En base a la verdad. En base a argumentos ciertos. Lo que han hecho el día de hoy al salir a decir que estamos blindando, que estamos protegiendo, que el señor Becerril va a quedar libre, es falso, porque nosotros no hemos visto el tema de fondo. Esto nuevamente será, vamos a escuchar al congresista Vázquez, y lo que se tiene que limitar a investigar es justamente si se produjo esa reunión, y cuál fue la participación del señor Becerril y del consejero Morales Parragués. Correcto. Vamos al tema de Fuerza Popular para que no nos gane el tiempo. Y tenemos algunas imágenes que podríamos ir viendo, no solamente el de la llamada famosa de la abstención. Ayer se veía la congresista... Justamente quería hacer, a mí no me llaman. Si ven ustedes el video, yo llamo. ¿A Keiko Fujimori? No, yo llamo a Víctor Medina, que es el coordinador de asesores de la bancada, pidiéndole justamente, Víctor, registra las 3 inconsistencias que tú has calificado como... lineamientos legales o aspectos legales, formales. ¿Por qué Mávila? Porque el congresista, el presidente de la Comisión de Justicia, no me acuerdo el nombre del congresista, él en forma prepotente, no es la primera vez, él quiere imponer su voluntad en la comisión. Y la comisión no es una chacra, la comisión es un fuero donde tenemos que debatir. ¿Qué hizo ese día el congresista? En primer lugar, nos convocó a sesión extraordinaria. Sí. No había en la agenda un dictamen. En segundo lugar, si él quería ver el dictamen, tenía que proponer la ampliación de la agenda. Se le dijo, tampoco lo hizo. Yo presenté una cuestión previa, le dije, presidente, ¿por qué no nos permite revisar? No nos está... Por eso es verdad que yo estaba muy molesta, estaba ofuscada, porque le había pedido, me había acercado, había insistido en que nos deje el debate, porque yo participaba del debate de la Comisión de Constitución y no había forma. Él se cerró. Correcto, y llamó al voto. Vamos antes de que me corten el tiempo, sí. Y el congresista... con las imágenes de ayer. Sí, esta es la explicación, ya creo que bastante clara, larga. De parte suya. Estas son las coordinaciones que ayer llamaban la atención, ¿no? La llamada, usted está ahí atrás con el teléfono, la señora Chacón hablando con las fuerzas, entonces se decía, aquí lo que se quiere es darle el voto de confianza, pero el que el fujimorismo pueda haberse dividido, porque esa es una carta que guardamos bajo la manga para una reacción posterior, es decir, no todos votamos en bloque. En fin, lo cierto es que hemos revisado, aquí en el programa, que hasta el 13 de agosto del año 2017 hubo ciertamente división en el fujimorismo a la hora de votar en Fuerza Popular. Aquí está, 424 votaciones en el Pleno del Congreso entre proyectos, resoluciones, mociones. Una revisión completa que permite determinar que las bancadas de Frente Amplio y de Fuerza Popular son las que más votaciones fraccionadas tuvieron. Sin embargo, después de esto, vienen las votaciones en bloque, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Marilu Martens, está Zavala, está Vizcarra, está el tema de la SBS, por ejemplo. Acá incluso está detallada la votación misma. Esta es la votación. Están votando todos ustedes en bloque. Hablaron de deslealtad, hablaron de actitud infraterna con los Avengers por un tema tan importante como la vacancia, a la hora de votar por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y sin embargo, ayer también era importante y sin embargo no votaron. Keiko Fujimori había sido muy dura, pero algunos de sus congresistas
como dijo Gilbert Violeta, parece que no acataron la opinión de Keiko Fujimori. Hay un A ver, en primer lugar, que cuando nosotros tomamos votación en bloque lo hacemos en las reuniones de bancada. Sí. Y lo hacemos luego de un amplio debate. El martes hubo reunión. El lunes hubo reunión. Correcto. El lunes hubo reunión y acordamos escuchar al premier. Ese fue el acuerdo. ¿Se sabía lo que iba a decir o no? No, porque justo veníamos de Palacio de explicar un poquito la dinámica de la reunión de Palacio. Entonces, yo sí advertí cuando me tocó exponer que no confiaba, que quería escuchar al premier justamente para restablecer ese nivel de confianza. Yo tenía una muy buena relación con el congresista Villanueva y coordinábamos constantemente temas hasta antes de Palacio, hasta antes del 28 de julio. Entonces, cuando voy a la bancada y exponemos estos temas, es que se acordó, bueno, entonces vamos a esperar a ver qué dice. Correcto. Y durante el día había voces que decían, oye, este documento ya pues no estaban de acuerdo y entonces es coherente con esto del voto de y no es la primera vez que votamos divididos, mayormente votamos en bloque en cuestiones netamente políticas. Exacto. Ayer era un tema político. O que han sido previamente expuestas en la bancada. La ley de cooperativas fue expuesta 2 veces en la bancada. Por eso sorprendió y ha sido noticia que Fuerza Popular el día la verdad de ayer es que no debería sorprender porque lo que dijimos es, con ese documento que la vocera ha firmado en la Junta de Portavoces, es obvio que había gente que entendía que ese documento bastaba. Correcto. Había gente como yo que veía el tema más allá, no había confianza. Y había gente que decía, después de lo que ha dicho Villanueva, es imposible darle la confianza. Correcto, Úrsula. Le agradezco su presencia aquí. Rápidamente, sí o no, es la respuesta para la última pregunta. ¿Cree que el presidente quiere cerrar el Parlamento? ¿Que lo ha pensado al menos? Sí. Correcto. Gracias por la entrevista el día de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con Verónica Mendoza, lideresa de Nuevo Perú. Verónica Mendoza está con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Ella es, como todos saben, lideresa de Nuevo Perú y anunció su respaldo a las reformas del presidente Vizcarra. ¿Usted sí está conforme con lo que ha hecho Vizcarra? ¿Cree que ha sido un discurso necesario, importante, el de el domingo y coherente con la presentación del premier el día de ayer? Bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Mávila, yo creo que todos los peruanos fuimos testigos de cómo la mayoría fujilanista fue entorpeciendo, bloqueando el debate de las reformas durante más de 40 días en el Parlamento. Creo que esa larga espera era suficiente motivo como para que el presidente de la República planteara la cuestión de confianza para que el Parlamento se pusiera las pilas, como efectivamente se ha logrado. ¿Era la única manera de ponerle las pilas al Parlamento? Me temo que sí, porque, digamos, la ciudadanía reclamaba a gritos, los sondeos de opinión ponían en evidencia que la gente sí quiere las reformas y sí quiere el referéndum, pero eso no le bastó a la mayoría parlamentaria para empujar el debate. Claro, fue necesario entonces que tuvieran la cuestión de confianza planteada y que muriéndose de miedo, los unos por no perder su curul ni su sueldo y los otros por no perder el blindaje, ¿no es cierto? En el caso de la señora acá, rápidamente sí se pusieran las pilas para empujar, ojalá, el referéndum. El referéndum. Bueno, acaba de decir Úrsula Letona que esa es la intención, que van a trabajar y que hay un compromiso con la población para así cumplirlo, ¿no? Y que dependerá no solamente del fujimorismo, sino de todas las bancadas llegar a estos consensos y cumplir los plazos. Ahora bien, la hipótesis del fujimorismo es, aquí lo que ha hecho el gobierno es introducir una serie de reformas en la agenda pública para aprovechar un momento de bonanza en la popularidad, aprovechar un desprestigio congresal y crear una agenda paralela que permita evadir la atención de problemas de gestión que no están funcionando. ¿Cómo analiza ese escenario? A ver, Mávila, ¿cómo empieza todo esto? Porque se le ocurrió de pronto al presidente plantear unas reformas y una cuestión de confianza. No, Mávila. Todo esto empieza con los audios de la vergüenza. Todo esto empieza cuando todos los peruanos escuchamos cómo una red de tráfico de influencias ha tendido sus tentáculos en el Congreso, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y hace y deshace con nuestro sistema de justicia, cooptado por los corruptos para blindarse y por los poderosos para hacer sus negociazos. Y es la ciudadanía, Mávila, la que multitudinariamente en las calles en el mes de julio, en fiestas patrias, tú recordarás, ¿no es cierto?,
reclamaba que se fueran los corruptos, reclamaba que se hicieran reformas. Y el presidente, creo yo, acertadamente escucha este clamor popular y plantea las reformas que yo sí creo, Mávila, son indispensables, insuficientes para nuestro gusto, pero constituyen de todas formas un primer avance, un pequeño paso que luego habrá que ampliar con la profundización de reformas e incluso, como creemos nosotros, vamos a con eso, una nueva constitución. Que es, claro, ese es el tema de fondo en el caso de ustedes. Ahora, el presidente, es cierto, había una crisis en el sistema de justicia, había que atender el problema del CNM, eso no podía continuar. Finalmente es la primera reforma que ha visto la luz y ya ha sido consensuada en el Pleno. Pero también se dice, ¿por qué introducir no reelección de congresistas? ¿Por qué introducir bicameralidad? ¿Eso estaba en la calle también o era el escándalo de los audios y, digamos, la sensación de indignación frente al sistema judicial? Porque, ojo, son dos tipos de reforma, la judicial y la política. Entonces, lo que dicen, el presidente aprovechó y metió de contrabando estas reformas. Ahora, esa es una parte de mi pregunta. Y la otra es, ¿qué otras reformas incluirían ustedes? ¿Cuáles son esas carencias que no ha satisfecho el mensaje presidencial? Mávila, para nosotros estas reformas en cuanto al sistema de justicia y el sistema político eran indispensables y no se nos ocurrió tampoco ayer. De hecho, desde la bancada del Nuevo Perú se habían presentado ya cerca de una decena de proyectos de ley en torno a la reforma política, porque sí creemos que hoy la representación política no funciona, que la representación política está de espaldas a la gente. Los sondeos de opinión lo señalan, Mávila. Entonces, y además... Pero cuando habla de la representación política, ¿incluye a todos? A todos, se ve particularmente expresado en el Congreso, pero creo que la crisis es general, ¿no es cierto? Y además, Mávila, habría que señalar que estos dos temas, estas dos dimensiones están estrechamente relacionadas. No es que el sistema de justicia va por un lado y la representación política por otro. De hecho, lo que nos revelan los audios de la vergüenza es cómo estas redes de tráfico de influencias tienen tentáculos en el Congreso de la República, en el Consejo Nacional de la Magistratura de aquel entonces, el sistema de justicia, el Ministerio Público, etcétera. Por eso, si realmente queremos una justicia que le sirva a los peruanos, y no solamente para blindar a los corruptos, tenemos que reformar el CNM, el sistema de justicia, la representación política. Necesitamos una reforma integral. Mávila, creo que hoy más que nunca queda claro que esta corrupción generalizada no es un tema de personas, sino un tema de estructuras, todo un sistema que hay que cambiar. Por eso a nosotros sí nos parece importante que se aborden las dos reformas de manera conjunta, aun cuando creemos es insuficiente. ¿Cuáles faltarían? ¿Qué reformas son urgentes para ustedes para incluirla en la agenda inmediata del Parlamento? Un ejemplo muy concreto, el tema de la inmunidad parlamentaria. Hoy hay gente corrupta que postula al Congreso no para representar a su pueblo, sino para blindarse frente a los procesos judiciales que tiene en curso. Así como está planteada la inmunidad en estos momentos, es nefasta. Hay que regularla. De hecho, la bancada del Nuevo Perú presentó un proyecto de ley hace meses atrás sobre ese tema, planteando que la inmunidad sea solamente para temas referidos al ejercicio de la función parlamentaria, no a delitos previos, ¿no es cierto?, o de otro tipo, y que no sea el propio Congreso el que levante la inmunidad, porque otorongo no come otorongo, pues lo estamos viendo en este periodo, sino que sea la Corte Suprema, el Poder Judicial, quien tenga la potestad de levantar o no la inmunidad de los congresistas. Un tema muy concreto, Mávila, que debiera, y de hecho podría perfectamente, si hubiera voluntad del Parlamento, incluirse en el referéndum. En el referéndum. Sí, podría someterse a votación en diciembre. Podría. Tenemos que hacer una pausa y regresamos para seguir conversando con Verónica Mendoza. Hablando con Verónica Mendoza, y aquí en el corte decíamos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, lo de la inmunidad parlamentaria, que parecía una opción o que parece una opción incluso mejor que prohibir la reelección de congresistas. Mávila, nosotros creemos que es perfectamente legítimo que la ciudadanía se pronuncie sobre la reelección, la no reelección. Pero somos francos en señalar que creemos que por sí sola no resuelve todos los problemas. Tenemos que ver el tema de la inmunidad. Y por otro lado, no basta con prohibir la reelección, sino que hay que evitar que la gente nueva que entre provenga, ¿no es cierto?, de organizaciones criminales. Sí, o sea,
podríamos finalmente terminar en una lógica en la que entra gente nueva, pero vinculada al narcotráfico, a economías ilegales, los filtros, corrupta, es decir, trabajar los filtros, etc. Entonces, para empezar, habría que no solamente renovar las candidaturas, sino también renovar las organizaciones políticas, que se abra la democracia a nuevas opciones, a sectores que hoy no tienen voz. Por otro lado, para evitar la penetración del dinero sucio en la política, creemos nosotros, y hemos planteado el tema hace bastante tiempo ya, que sería importante prohibir que las organizaciones políticas en campaña electoral puedan contratar directamente publicidad electoral. ¿Por qué, Mávila? Porque ahí es donde se va la mayor parte del dinero en campaña. Pero entonces, ¿cómo se van a conocer de las procedencia propuestas? A través de una franja pública, ¿no es cierto?, contratada por el Estado, que se distribuye de manera equitativa a todos los partidos. Porque hoy, ¿qué está pasando, Mávila? Lo estamos viendo en este proceso electoral local y regional, ¿no es cierto? El despilfarro de dinero, las pancartas, los calendarios, la publicidad en televisión. ¿Qué es lo que está primando? ¿Las propuestas? No, la billetera. El candidato que tiene más dinero es el que mejor puede promocionar su propuesta. ¿Y si ese dinero es lícito? Es decir, y yo, empresario, apoyo una opción política y quiero darle dinero a mi candidato, ahí también hay una libertad. Ya, pero Mávila, mira, justo acaban de presentar un informe de la Universidad Ruiz de Montoya que señala que en 5 regiones hay más de 1.091, para ser exactos, obras paralizadas por temas de corrupción. La mayoría de ellas precisamente vinculadas a financiamiento de empresas en campaña electoral. Entonces, las constructoras, pequeñas, medianas, grandes, financian a sus candidatos en campaña electoral. ¿Para qué? ¿Gratis? No. Una vez que el señor es alcalde, es gobernador regional, voy a cobrar el favor y terminan dando obras a dedo, ¿no es cierto? Bueno, esa inversión micro, lo que hacía Odebrecht, ¿no? A nivel internacional. Exactamente, me remito al caso Odebrecht. Por eso creemos, mira, lo han hecho en México hace poco, prohibir la contratación de publicidad electoral en grandes medios directamente de parte de los candidatos. Que sea una franja pública, ¿no es cierto?, para que todos puedan promocionar sus propuestas por igual. Como ciudadanos, perfecto, el aporte privado, ¿no es cierto?, con los límites del caso, con transparencia, además, porque la que no haya democracia también es libertad, oculto, ¿no? Y es el ejercicio. Yo quiero apoyar, y es democracia en cualquier parte del mundo, la gente hace sus donativos, organiza cenas, organiza eventos, lo vemos, ¿no? Y la gente voluntariamente, el que quiere, va, y hay muchos que te dirán, oye, a mí me interesa porque creo que es su plan y la quiero apoyar y quiero a él o a ella. De acuerdo, no, yo no estoy negando la posibilidad de que haya financiamiento privado en montos regulados, de manera transparente, bancarizada, etcétera. Pero seamos honestos, en las campañas electorales y en particular las nacionales, ¿dónde se va la mayor parte del dinero de la campaña? A los grandes medios de comunicación, en publicidad electoral. Y ese dinero, por lo general, no siempre viene pues de fuente ilícita, ¿no es cierto? Narcotráfico, minería ilegal, o de grandes empresas que hacen su chanchita para financiar a sus candidatos para que luego legislen a su favor y no necesariamente ahí está el tema de la declaración pueblo. de intereses del que se hablaba también. Esto nos lleva también al tema exactamente. Porque la elección no es solamente para presidentes ni para regiones, sino también la campaña electoral del Congreso, ¿no? Efectivamente, Mávila, por eso este tema del financiamiento es clave, porque por ahí, ¿no es cierto?, a través del financiamiento en campañas electorales, y tú has mencionado el caso de Odebrecht, que es muy claro, es donde muchas veces se infiltra el dinero sucio o se empiezan a tejer las redes de tráfico de influencias y de negociazos que terminan secuestrando la democracia. Entonces ya no tenemos gente que representa al pueblo, sino gente que se dedica a pagar favores de sus financistas. ¿Cuál es su mirada sobre el tablero político en el que estamos en este momento? Continuamos en el enfrentamiento. ¿Esto continúa? ¿Parece no haber zanjado? ¿O usted cree que estamos ingresando luego de lo de ayer a una nueva etapa? En principio, ¿O tiene Mávila, dudas de lo que hará la fuerza mayoritaria en el Parlamento? A ver, yo creo que lo que ha ocurrido ayer ha sido importante. Creo que se ha ratificado, se ha primado la voluntad y el derecho de los ciudadanos a emitir su opinión en cuanto a las reformas a través del referéndum. Sin embargo, yo no descarto que la mayoría fujialanista, que ya ha demostrado su obstruccionismo en reiteradas oportunidades, recurra a leguleyadas para otra vez, ¿no es cierto?, entrampar
este proceso. Y creo que tenemos que estar vigilantes. Mávila, ayer nada más se lanzaban discursos de lucha contra la corrupción y el día de hoy aprueban un informe Lavajato donde culpan a todo el mundo, y está muy bien finalmente, pero no tocan ni con el pétalo de una rosa a la señora K ni el señor Alan G. García. Eso se llama blindaje. Hoy día se han opuesto y a regañadientes han aprobado la figura de este crimen organizado en cuanto al informe, ¿no es cierto?, que presentó el congresista Pacori sobre los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y el señor Inostroza. A regañadientes, y han blindado, sí, me ratifico, no es una mentira, al señor Becerril, que es el protegido de la señora K. La señora Entonces, una Letona cosa es el dice que no, discurso y otra porque cosa eso es se la está práctica. viendo en otra acusación. Está... Con mayor razón, porque efectivamente, y el congresista Pacori ha sido absolutamente transparente, a él no le correspondía acusar al señor Becerril. A quien estaba acusando era al consejero Águila o Aguila, ¿no es cierto? Y el señor Becerril aparecía mencionado, porque... bueno, pues lo que han señalado en las distintas investigaciones periodísticas es que la reunión que se dio... ¿Pero ¿y el blindaje es de Fuerza Popular o del señor Pacori? No, el señor, el congresista Pacori presentó un informe para acusar al señor Guido Aguila, ¿no es cierto?, sí, por concertar una reunión con personajes políticos e influir políticamente, lo cual está mal, en la elección del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no es cierto? A eso se han opuesto los congresistas fujimoristas, no queriendo que se mencione siquiera, a eso voy, ¿no es cierto? Ajá. No se lo estaba acusando, es cierto. Pero ellos ni siquiera, no han claro, querido que no se ni mencione siquiera para que no se haya lo documento que mencione. circule donde está mencionado el señor A Becerril. eso me refiero y por eso hay que estar muy alertas porque es muy probable que cuando efectivamente sí se acuse ahora sí al señor Becerril, y eso es tema de otro congresista, nuevamente el fujimorismo lo vaya a blindar. Entonces yo sí creo que hay un blindaje en curso, muy claramente. Vamos a ir a una última pausa y regresamos para seguir de acuerdo. hablando. Muy bien, vamos a terminar la entrevista con Verónica Mendoza preguntándole, ¿hay entonces intención del fujimorismo, cree usted, de vacar al presidente, de cobrarse una revancha después de lo de ayer, como se dice? Como lo he dicho en otro momento, yo creo que en estos momentos la señora K está tan desesperada, y ya no por llegar a ser presidenta de la República, sino por no terminar en la cárcel, que creo que el fujimorismo hoy es capaz de cualquier cosa. ¿Y por cómo eso lee la los separación ciudadanos, ayer, el voto disperso del fujimorismo? los ciudadanos tenemos que estar vigilantes porque existe esa desesperación. Creo que lo que ayer se ha expresado es que teníamos de un lado quienes estaban muertos de miedo por no perder su curul y su sueldo, y por otro lado quienes estaban muertos de miedo porque se le caiga el blindaje a la señora Si el presidente decidiera K. cerrar el Congreso, supongamos, una nueva voto de confianza, cuestión de confianza, ¿apoyaría esa decisión? Mira, primero hay que recordar, Mamila, que está amparado en la Constitución, y en segundo lugar, si el Congreso, a pesar de que ayer se ha comprometido con empujar el referéndum, lo vuelve a obstruir, Pero yo creo que no va a quedarle más remedio al presidente de la Bueno, República. pero si hay otro enfrentamiento y el presidente, y ustedes consideran que el fujimorismo está siendo obstruccionista, como hasta ahora, y el presidente por este u otro tema, porque parece que indefinidamente podría recurrir a esta facultad constitucional, ¿ustedes estarían a favor de ese cierre? Más bien, si el Congreso no es capaz de plantear algunas reformas para mejorar el sistema de justicia y la representación, entonces no le sirve al país, entonces no merece seguir abierto. Sin embargo, Mávila, yo también quiero señalar que no es un cheque en blanco el que le estamos dando al presidente de la República. Y se lo digo desde aquí, señor presidente. El apoyo al referéndum no es un cheque en blanco. Hay cosas que sí tiene que atender también. Y le hemos exigido que se pronuncie, por ejemplo, en torno a la ley de hidrocarburos, que la señora acá se empecine en que se apruebe en el Congreso, que es una ley nefasta, Mávila. Dos cosas nada más sobre este tema. Con esta ley, si se aprobara así, las regalías por la extracción de hidrocarburos pasarían de 30% a 5%. Se podría ampliar concesiones de lotes petroleros automáticamente y podrían ampliarse hasta por 80 años y vulnerar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, disminuir la fiscalización ambiental, cuando ya hemos tenido antecedentes graves de contaminación petrolera en nuestros bosques, en la Amazonía. El presidente tiene que pronunciarse sobre este tema y sobre el tema del empleo, Mávila. Perdóname,
Permíteme dar una tenemos- última palabra sobre ese tema. Sí. El empleo y los ingresos de las familias peruanas están cayendo. Es el momento de que el presidente haga una reforma tributaria para cobrar, recuperar las millonarias exoneraciones tributarias a grandes empresas y con eso financiar programas de Gracias empleo, por trabajo estar con para la nosotros, gente. Verónica, y nuevamente nos juntaremos para analizar esos temas un poco más a fondo. Ojalá, con mayor que amplitud, por supuesto. Así es. Muchísimas Muchas gracias gracias por su presencia. Nosotros terminamos anunciando que IDL Reporteros ha señalado a través de su cuenta en Twitter que hay nuevos audios que revelan que César Inostroza coordinó con Hugo Velázquez, el juez constitucional que ordenó abonar millonarias remuneraciones a jueces supremos, el pago de su propia liquidación. Más sobre Inostroza y además una entrevista con el presidente del Poder Judicial enseguida en el noticiero de las 10. Nos vamos hasta mañana. Gracias.